Buenas tardes con todos los asistentes a este aula virtual. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo curso más referente al ciclo de capacitaciones en el marco de la implementación de la oralidad en los procesos civiles. El tema que se desarrollará el día de hoy es la prueba, tratamiento y control, que estará a cargo del doctor Rogelio Serafín Sea Palligoso, quien es el juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de Oxapampa, de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pero estamos en la capacitación del nuevo Código Procesal Penal. Dentro de ese ámbito, ante todo, mi agradecimiento a la doctora Ana María López Arroyo, presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, al doctor Ramírez Mendoza, a la doctora Rosabel Yupanqui, quienes han tenido a bien continuar con las invitaciones para que conversemos sobre el día de hoy, sobre la prueba, tratamiento y control. Este es un tema que, si bien es cierto, pareciera también que está todo dicho, sin embargo, trae bastante conflicto en su operatividad, dado que el enfoque que se le da al tratamiento de la prueba siempre está circunscrito a la búsqueda. Se está buscando constantemente, ¿y qué es lo que se busca? Se busca la verdad sobre los hechos. Y el día de hoy vamos a hacer un planteamiento que de repente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo y vamos a aceptar algunas críticas, opiniones y posiciones que nos permitan a lo mejor tener una comprensión desde el otro ángulo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hacer un planteamiento siguiente. El tratamiento y el control sobre la prueba está sujeta al principio de legalidad. Este principio de legalidad hace que cada etapa del proceso penal pueda cumplir determinados fines. Por lo tanto, su operatividad, su aplicación, su enfoque tiene que estar bajo la línea de la interpretación de la norma procesal penal. Y ese es el enfoque que nosotros vamos a poner, dado que no vamos a plantear nosotros como una tesis que durante todo el proceso penal no estamos en una constante búsqueda de los hechos. No estamos en una constante, digamos, habilitados para extraer información aún en la etapa de juzgamiento. Nuestro planteamiento es que la operatividad de la prueba está supeditada a los principios y también a los objetivos de cada etapa procesal. Para esto vamos a hacer un poco más dinámica esta presentación. Vamos a compartir unas diapositivas y vamos a poder observar un video. Un video en el cual cada uno, me gustaría que preste atención al video y pueda tener una percepción de los hechos. Es, digamos, la base con la cual nosotros vamos a iniciar esta exposición para establecer cómo es que se tiene que, a través de las etapas procesales, cumplir fines establecidos cada, en cada etapa procesal. En cada etapa procesal tiene fines establecidos que nos va a permitir transitar de una etapa a otra etapa. Bien, el siguiente. Muy bien, veamos este pequeño video. Veamos este pequeño video y luego sobre esta base vamos a hacer el comentario del tratamiento y control de la prueba. No sé si creo que no se escucha, pero veamos las imágenes. Veamos las imágenes porque lo que se trata aquí es de la percepción que ustedes van a tener de los hechos y que lógicamente ello va a obedecer, digamos, a que después nosotros podamos plantearnos objetivos en cada etapa procesal. Veamos todos estos hechos. Creo que el audio nos está fallando, pero lo interesante es percibir los hechos.
Estas son las manifestaciones que el año pasado hemos tenido, ¿no? Y que han generado una serie de disturbios a nivel nacional y que lógicamente, ahí la paramos, Raúl, gracias. Y que lógicamente cada uno de ustedes va a tener una percepción de los hechos. Entonces, desde esa perspectiva, cuando se plantee la denuncia ante el Ministerio Público para que inicie las investigaciones, se tiene que tener en consideración cuál va a ser el enfoque para la presentación de los hechos o cómo es que los hechos se van a, digamos, luego van a determinar la búsqueda de los medios de prueba para su acreditación. Avanzamos, avanzamos. Entonces, la primera pregunta que se nos tiene que venir, ¿qué es lo que se tiene que probar? ¿No? Y ya Carmen Vázquez, en su libro Razonamiento Probatorio, y muchos otros autores, sino que hemos escogido esta definición porque es la más acertada desde nuestro punto de vista, nos señala lo siguiente. ¿Qué es lo que se tiene que investigar? Los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? Ahí viene, digamos, el detalle, ¿no? Ahí viene la situación en la cual nosotros debemos colocarnos en diferentes ángulos. Los hechos que dice el denunciante es los que se tiene que hacer un copia y pega en la formalización de la investigación y luego en la acusación, y sobre esos hechos van a versar el juicio. Son los hechos que la policía va a plasmar en su informe y también que se van a copiar en la formalización para luego ser transcritos en la acusación y posteriormente van a ser materia de juzgamiento. Son los hechos que los peritos van a plantear en sus informes, en sus conclusiones, y que van a ser extraídos para plasmarlos en la formalización. ¿Cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Que se tienen que plantear? ¿Cuáles son aquellos hechos que vamos a someter a contradictorio? Porque bien señala Carmen Vázquez que no todos los hechos van a ser sometidos a contradictorio porque van a haber hechos notorios y van a haber hechos no controvertidos. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos hechos notorios y cuáles son los hechos no controvertidos que van a merecer que entre las partes lleguen algunas convenciones en los estadios correspondientes. Porque si ustedes revisan el 356 del Código Procesal Penal, señala que el juicio, sobre el juicio, va a tener, digamos, va a versar sobre la contradicción en la actividad probatoria, ¿no? Solamente vamos a ir a juicio en lo que no estamos de acuerdo, en aquellos hechos que nosotros percibimos de una forma diferente. Y este tema de la percepción de los hechos trae dificultades porque cada uno vamos a tener una percepción distinta de los hechos. Hay muchos que van a señalar sobre esas manifestaciones que eran unas manifestaciones justas, que eran unas manifestaciones que estaban arregladas a derecho, que cada ciudadano estaba ejerciendo su derecho a la protesta, mientras que otros van a percibir los hechos como un tema de alteración al orden público, que era una manifestación que no estaba justificada. Es decir, vamos a tener una percepción de los hechos de diferente enfoque y según el posicionamiento de cada uno. Ahora, el Ministerio Público, para iniciar una investigación, para transitar de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, tal cual nos señala la sentencia plenaria 1/2007, tiene que tener una estrategia justamente para evitar algunas situaciones que pudieran distorsionar el enfoque de los hechos. Avanzamos. Ya Daniel González Larrier nos decía que en la percepción de los hechos vamos a encontrar un hecho externo, vamos a encontrar un hecho percibido y un hecho interpretado. El hecho externo es lo que hemos visto en el video, tal cual, pero nosotros lo vamos a percibir desde un enfoque.
desde una posición, desde un ángulo, ¿no? Y vamos a interpretar esos hechos según nuestras, digamos, concepciones, ideales, incluso inclinaciones políticas, intereses, aspiraciones. Esa interpretación va a estar sujeta a determinados aspectos subjetivos que nosotros tenemos, y va a ser así como luego lo vamos a expresar cuando nos pidan que relatemos los hechos que hemos percibido, cómo es que nosotros lo interpretamos. Pero esos hechos que nosotros captamos también puede estar, digamos, plasmado de sesgos cognitivos. Estos sesgos son aquellos atajos mentales que nosotros tenemos y que damos respuestas rápidas frente a una determinada información. Por ejemplo, si ustedes en este momento, en su imaginación, en su memoria, recuerdan algún suceso, mejor vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor este tema de los sesgos. Imaginen en este momento que están viendo un accidente de tránsito. Están viendo un accidente de tránsito, están en su ventana y ven un accidente de tránsito. Muchos de ustedes van a señalar que la causa del accidente de tránsito es posiblemente originado porque el conductor estaba en estado de ebriedad. Otros van a señalar que la causa del accidente es porque a lo mejor ha tenido una falla mecánica el automóvil. Otros en su imaginación van a señalar que la causa de ello debe ser a que a lo mejor ha sufrido algún ataque el conductor y ha generado este accidente. Es decir, las primeras respuestas automáticas, mecánicas que nuestra mente va a dar frente a un hecho percibido está sujeto, lógicamente, a aquellas experiencias que nosotros tenemos y cuya información lo hemos guardado y que nos va a permitir rápidamente concluir en algo, que eso se llama heurísticas, ¿no? Esas heurísticas, esas respuestas automáticas están condicionadas al conocimiento previo que nosotros tenemos y que rápidamente damos una apreciación sobre lo que percibimos, ¿no? Y esa apreciación, lógicamente, puede ser sesgada porque no tenemos todo el contexto, toda la información que realmente nos permita establecer la realidad de los hechos. Puede ser que también nosotros argumentemos a través de falacias, cuando nos pidan explicar qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos percibido, cuáles son esos hechos que estamos interpretando. Puede ser que al momento de explicarlo, de argumentarlo, lo hagamos de una forma incorrecta, pero con apariencia de corrección, ¿no? Esas son las falacias no formales. Por ejemplo, tenemos falacias de apelación a la fuerza, cuando indicamos que si usted, señor juez, no accede a nuestro planteamiento, a nuestra justicia, usted va a tener que ser quejado ante el órgano de control, o nosotros vamos a tener que interponer una acción de garantía por el cual usted, al no aceptar nuestras posición, nuestros argumentos, ¿no? Entonces se apela a la fuerza. También tenemos el argumento contra el hombre, ¿no? Cuando no atacamos la idea, sino atacamos a la persona, le decimos, bueno, ¿y a quién le ganó? ¿Cuál es su mérito? ¿Por qué él nos está diciendo tal cosa si él no le ganó a nadie, ¿no? Entonces, no atacamos a la idea, sino atacamos a la persona. O también apelamos a la ignorancia. El tema es que si no está acreditado su falsedad, no podremos establecer su veracidad, ¿no? Entonces, o también la apelación a la misericordia. Señor juez, usted no podría expedir una sentencia condenatoria porque hay un principio de humanidad, usted tiene que ver el sistema carcelario, el interés superior del niño. Empezamos a hablar generalidades y no nos concentramos en el hecho concreto, ¿no? O la apelación a lo que el pueblo señala, las emociones, los sentimientos. Todo el mundo sabe que estamos frente a una inseguridad ciudadana y es necesario que usted aplique la ley. Empezamos a hablar sobre sentimientos, emociones, de una percepción ciudadana
y tratamos que ello se aplique a un caso concreto. Entonces, cuando nosotros percibimos un hecho, tomamos en cuenta una noticia criminal y deseamos transitar de la sospecha inicial simple a la sospecha reveladora, el Ministerio Público tiene que realizar una estrategia de investigación. Esa estrategia de investigación, conforme lo señala la sentencia plenaria 1/2017 y conforme está regulado en el artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal, tiene que obedecer a una metodología de investigación. Entonces, en el tratamiento de la prueba, vamos a encontrar que digamos, la extracción de la información de la prueba va a estar supeditada a un método. Y este método es el que conocemos como el método aductivo. A ver, avanzamos. Me estaba adelantando. Entonces, tenemos que tener una metodología de investigación. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nosotros solicitamos de la Administración de Justicia? Nosotros solicitamos que el juez acceda a nuestra pretensión, pero la pretensión del Ministerio Público al momento de formular su acusación no puede estar basada en la extracción de la información solo y exclusivamente, digamos, percibida por el agraviado o plasmada en un informe policial o en un informe pericial, ¿no? Tiene que haber toda una metodología de indagación que nos permita realizar, por ejemplo, durante las diligencias preliminares, actos urgentes inaplazables que nos permitan construir la hipótesis y esa hipótesis llevarla al juez para que sea el juez que haga una verificación, para que teste esta información y determine si las proposiciones fácticas que constituyen el silogismo, que constituye la premisa mayor y la premisa menor, son verdaderas, de tal forma que nos permitan establecer que la conclusión y la respuesta también va a ser verdadera. Entonces, la formulación de una hipótesis está compuesta no solamente por una, digamos, narrativa de los hechos, tal cual nos dijo el agraviado, tal cual nos dijo la policía, o tal cual se ha planteado como conclusiones en una pericia o en una pericia o en un determinado informe, ¿no? No es eso, sino que debemos hacer una interpretación de la norma, de la ley. Y esa interpretación es la exigencia del tipo penal. Y el tipo penal nos plantea como exigencia determinados elementos descriptivos y determinados elementos normativos. De tal forma que en la construcción de la hipótesis debe encajar las proposiciones fácticas, los hechos deben encajar en la exigencia de la norma. Entonces, como premisa mayor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que la norma nos plantea, lo que la norma nos exige y cómo interpretamos la norma. Usualmente, nosotros casi la tenemos fácil en ese ámbito. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema ha realizado en una gran mayoría de los tipos penales una interpretación, que es lo que el tipo penal exige, ¿no? Como por ejemplo en el artículo 387 tenemos un acuerdo plenario sobre peculado y nos dice qué es lo que se debe plantear como hipótesis imputativa. Entonces, ¿qué hechos se debe plantear como exigencias del tipo y debe encajar a la premisa mayor, la premisa menor debe encajar, ¿no? Y luego si determinamos la veracidad tanto de la premisa mayor como de la premisa menor, vamos a concluir que la respuesta también tiene que ser lo más cercano a ello. Muy bien, avanzamos. A ver. Entonces, tenemos una obligación y un poder de decisión. Ahí nomás, no, todavía no avances, tranquilo. Ahí nomás, regresamos. Ahí nomás, ya. Entonces,
tenemos esa obligación los jueces y ese poder de decisión. ¿Qué tenemos que decidir? Tenemos que decidir si los hechos que se nos postula como hipótesis son o no son verdaderos. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía tiene una expectativa de certeza, ¿no? Esa expectativa de certeza, que ya la doctrina nos ha dicho que no se puede llegar a la certeza, y que a través de los acuerdos plenarios, el último acuerdo plenario, el 7/2023, ya nos dice que un estándar de prueba es más allá de toda duda razonable que exija una probabilidad de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, esa es digamos, la dinámica de que el juez está, digamos, supeditado a dar respuesta. Es decir, el juez contesta, el juez responde, el juez no va a buscar, porque como habíamos señalado, para la búsqueda de los hechos tiene que haber una metodología. Ahora sí, avanzamos, Raúl, avanzamos. Entonces, si nosotros revisamos este libro de Francisco Iacoviello, italiano, La motivación de la sentencia penal y su control, nos dice que tiene que, en el contexto del descubrimiento, tiene que haber una metodología, y este método está basado en un razonamiento que es el razonamiento aductivo. Dale un clic, Raúl. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que se tiene que partir de la noticia criminal, de las primeras sospechas inicial simple, extraer la información de tal forma que esta información nos va a permitir ir buscando alguna otra y de esta forma construir la hipótesis. Es decir, los primeros actos urgentes inaplazables van a estar destinados a extraer información. Dale un clic más, dos más, ya uno más, ahí nomás, ya está. Entonces, esta extracción de información, que va a ser la información que vamos a tener al momento de la denuncia, al momento de los actos que se percibe como consecuencia de un delito en flagrancia, como consecuencia de un hecho que vamos a ir a la escena del delito, vamos a tener una abundante información. Pero toda esa información tenemos que ir, digamos, clasificándola, determinando y construyendo la hipótesis. No se trata, repito una vez más, no se trata de hacer un copy-pega de los hechos percibidos por el denunciante, de los hechos que se plantean en la conclusión de un informe policial o en los hechos de una conclusión plasmada en una pericia. Porque esos enfoques de percepción e interpretación de los hechos no necesariamente van a encajar, se van a subsumir en la exigencia del tipo penal, ¿no? Cada tipo penal tiene elementos descriptivos, tiene elementos normativos que va a requerir la presentación de hechos. Y para llegar a esas hipótesis en las diligencias preliminares, se tiene que hacer a través de este razonamiento aductivo la extracción de la información para que solo así el fiscal, de conformidad con el artículo 336, numeral 2, pueda plantear los hechos que se subsumen en una teoría jurídica. Avanzamos. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tipo de inferencia es? Oh, y acá también vamos donde otro italiano, que es Giovanni Tusset, donde nos habla sobre los usos jurídicos de la aducción, y nos dicen que es una inferencia que formula una hipótesis explicativa, ¿no? Claro, porque cuando el Ministerio Público formalice la investigación, emita la disposición de formalización de la investigación, ya va a plasmar en esta formalización los hechos concretos, los hechos necesarios y los hechos suficientes que exige el tipo penal. Hechos de los cuales van a ser inmodificados. ¿Por qué? Porque en garantía del principio de congruencia procesal van a ser los mismos de la acusación fiscal conforme al 349, numeral 2, y van a ser los hechos con los cuales va a versar el juzgamiento.
356, por ejemplo, dice el juicio versa sobre la acusación. El 349, numeral 2, dice la acusación versa sobre los hechos de la formalización. Y es más, el 397 señala que la sentencia no podrá tener, no tendrá por acreditado, no podrá tener por acreditados hechos y circunstancias que no estén descritos en la acusación. Entonces, en la acusación. Y la acusación, los hechos de la formalización. Y en la formalización tiene que estar delimitada la hipótesis. Este razonamiento, dice, parte de las pruebas inicialmente disponibles, los actos urgentes inaplazables, que va dirigido a formular la hipótesis que expliquen los hechos ya conocidos, ¿no? Ahora, cuando el Ministerio Público, al momento ya de formalizar la investigación, necesita transitar a la sospecha suficiente, sospecha reveladora a la sospecha suficiente, entonces va a ir, una vez formulada la hipótesis, va a ir de las pruebas a verificar, ¿no? Va a cumplir los objetivos del 321. Del 321. Y estos objetivos del 321 justamente va a ser determinar si a través de recabar los elementos de cargo y de descargo, si los hechos han sido confirmados o no han sido confirmados para someter o para ingresar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, hay toda una metodología, avanzamos. Hay toda una metodología que no solamente estos dos italianos que hemos revisado lo señalan, sino también avanzamos, Raúl, tenemos una siguiente donde en este libro, Prueba y Razonamiento Probatorio, en la que es coordinador Juan Antonio García Amado, en la página 135 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la actividad del juez? ¿Qué hace el juez entonces? Dice, en segundo lugar, limitándonos a la actividad del juez que motiva la decisión adoptada, hay que reconocer, según las objeciones, que el juez no tiene la facultad de formular aducciones e imaginar hipótesis distintas de las que hayan presentado las partes. El juez se encuentra frente a dos versiones de los hechos y debe elegir sobre la cual basar su propia decisión a la luz de las normas jurídicas y de los criterios relevantes. Es decir, por ejemplo, en este libro sobre prueba y razonamiento probatorio, nos dicen que el juez no tiene estas facultades, de hacer indagación. ¿Y por qué estoy recalcando ello si parece tan obvio? Porque muchos de ustedes habrán revisado algunas sentencias casatorias en la cual nos dice que no se puede absolver por ausencia de imputación necesaria. No hay motivo alguno para emitir una sentencia absolutoria si es que, mejor dicho, basado o justificado en la inexistencia del hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenemos la concepción que durante el juicio se va a extraer alguna información que complemente la hipótesis respecto a la exigencia de un elemento normativo del tipo. Por ejemplo, vamos a poner en el 122b. El 122b exige elementos descriptivos y elementos normativos. Puede que la acusación fiscal esté basada en que fulano de tal agredió a su esposa, conviviente, novia, mediante lesiones físicas, golpes en el cuerpo que han requerido no más de 10 días de atención facultativa. Hasta ahí tenemos una descripción de los elementos que exige el tipo penal de agresión física, ¿no? Pero luego el tipo penal nos dice a una mujer por su condición de tal y dentro de un contexto. Y la acusación fiscal señala que esas lesiones se habrían hecho dentro de un contexto de abuso de poder, por ejemplo. Pero no nos desarrolla fácticamente cómo ha sido ese abuso de poder. Si nosotros aceptamos que durante el juicio, a través de la actuación probatoria, podemos extraer información que habilite a complementar esa ausencia de imputación en la hipótesis fiscal, estamos
sosteniendo que se le está encargando al juez a realizar actos de indagación en la actuación probatoria, lo cual legalmente no estaría permitido. Claro, muchos de ustedes dirán, a ver, su posicionamiento es que usted está basándose en libros extranjeros que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ni siquiera nos está poniendo una base de doctrina en la cual nosotros seguimos, como por ejemplo de Jordi Ferrer Beltrán o de Michele Tarufo, en la cual nos dicen que la concepción de la verdad obliga al juez a tener una actividad, digamos, ser activo, porque se tiene que buscar la verdad de los hechos y llegar al final de una sentencia justa, ¿no? Muchos de ustedes me estarán planteando esos cuestionamientos, pero antes de responder esos cuestionamientos, avancemos. Avancemos. Qué nos dice Damiano Canale y Giovanni Tusset? La justificación externa de la premisa fáctica, dice. Dadas las dificultades probatorias antes mencionadas, ¿no? Además de los límites espaciotemporales inherentes al proceso, claro, el juicio oral mayormente se desarrolla en procesos que no son muy complejos, se desarrolla en una o dos sesiones, ¿no? En una o dos sesiones. En procesos que realicen mayor complejidad será pues 3 sesiones, 4 sesiones, cada sesión de ¿cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas máximo, ahí dependiendo de la carga procesal de cada juzgado, incluso a veces hacemos hasta media horita de audiencia y ya estamos avanzando. En ese corto espacio se va a poder hacer una búsqueda, se va a poder emplear el método aductivo mediante una estrategia determinada para extraer información, como si lo está, digamos, diseñado las diligencias preliminares dentro de un plazo, luego la investigación preparatoria otro plazo, y que hay toda una metodología de investigación para que el fiscal pueda extraer la información. ¿Esa misma facultad lo tendría el juez durante el juicio? No, hay problemas ahí, hay problemas espaciotemporales que son inherentes a la etapa de juzgamiento. Por eso es que señala, no parece plausible pensar que en el juicio hay una obligación de descubrir la verdad, ¿no? Ustedes revisan la página 68 de este libro y lógicamente como un tema conclusivo de todo lo que nos dice sobre la metodología del contexto de descubrimiento. Ahora sí, avanzamos. Entonces, si nosotros, ahora sí, ya leyendo a Michele Tarufo, ¿no? Donde ya nos dice sobre el tema del descubrimiento de la verdad, la obligación de descubrir la verdad, él nos dice, la función principal del juez es la de determinar cuál de todas es la mejor narración de los hechos en términos relativos. La función es la de afirmar que ciertos hechos han sido confirmados de forma objetiva. El juez afirma que es verdadera sobre la base de la confirmación que ofrecen las pruebas que han sido practicadas y valoradas. Entonces, el juez está para dar respuesta. El juez no está para hacer actos de indagación o de búsqueda. El juez está para dar respuesta a las hipótesis planteadas por el Ministerio Público o a la hipótesis alternativa planteada por la defensa según su estrategia que adopte frente a la pretensión de punitiva. Pero de ninguna manera podría el juez estar habilitado, y ya vamos a entrar a nuestra legislación, habilitado legalmente a hacer una búsqueda de aquellos hechos que no estarían complementados bajo falacias de que, por ejemplo, no podemos dejar impune o falacias de que no podríamos dejar sin tutela a la víctima, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en el tema del principio de inocencia, ¿cuándo se rompe el principio de inocencia? Cuando se expide una sentencia que lo declara culpable. Mientras no exista una sentencia que lo declare culpable al ciudadano que es acusado, le asiste la presunción de inocencia. ¿Cuándo se le declara al agraviado como agraviado?
¿Se han puesto a pensar? Porque desde el inicio el agraviado tiene ya la mentalidad de quien lo asuma, su posición de agraviado, o sea, ya es agraviado. Y bajo esa concepción de que ya es agraviado, surgen estas falacias no formales en las cuales se apela a la persona o se apela al tema de la misericordia y se dice, no se puede dejar de brindar una tutela jurisdiccional, pero si no sabemos si es agraviado o no, porque todavía no se han realizado un juicio y no se ha valorado la prueba que determine la realidad de la comisión del delito de las personas de la relación jurídica material, ¿no? Y eso solamente va a ser como forma conclusiva, pero nosotros a veces apelamos a estas falacias para justificar nuestros argumentos. Bien, avanzamos, Raúl. Entonces, como decía, existe todo este tema de una fase del descubrimiento y una fase del contexto de justificación. En la fase del descubrimiento señala que es en la fase donde se obtiene la información. Y esta información se va a obtener a través de la declaración de los testigos, a través de la lectura de los documentos, que se obtengan a través de las pericias que se realicen, ¿no? Y una vez que se ha extraído la información, se ha formulado la hipótesis con los hechos anclados en la formalización y con las circunstancias acopiadas durante la investigación preparatoria, porque uno de los fines de la investigación preparatoria, conforme al artículo 321, si ustedes realizan el 321, va a ser buscar las circunstancias precedentes concomitantes que rodean al hecho anclado en la formalización conforme a la exigencia del 336, numeral 2. Es decir, el hecho ya tiene que, el hecho primario, el hecho base, el hecho que se adecua a la exigencia del tipo penal, ya tiene que estar anclado en la formalización de la investigación, Y ese anclaje de este hecho va a ser como consecuencia del cumplimiento de los objetivos de las diligencias preliminares conforme al 330, numeral 2. ¿Y qué vamos a investigar? Vamos a investigar cuáles son las circunstancias que rodean a este hecho, tal cual nos los dice los fines del 321, ¿no? Entonces, los hechos precedentes, concomitantes y posteriores que van a rodear al hecho concreto de imputación. Y va a ser sobre esta base de hechos y respaldo probatorio que va a ingresar a la etapa de juzgamiento, donde a través de la actuación probatoria vamos a confirmar o no esta tesis a través ya ahora sí de las máximas de la experiencia, de la lógica y de la ciencia. Muy bien, avanzamos. Entonces, tenemos que el 325 del Código Procesal Penal nos dice que las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Claro, todos los actos urgentes, inaplazables realizados en la investigación, en las diligencias preliminares, van a servir ¿para qué? Para que el fiscal tome conocimiento sobre la hipótesis, plantee la hipótesis y lo ancle en la formalización de la investigación, ¿no? Y así sucesivamente transite a la sospecha suficiente para que luego formule la acusación a través de la descripción del hecho y sus circunstancias, tal cual lo señala el 349, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal. Hechos y circunstancias, no solo un relato circunstanciado, tipo novela, para que sea el juez, a través de una abundante actividad probatoria, quien extraiga la información. No, la norma penal, ustedes revísenla, léanla, señala que tiene que plantearse hechos y circunstancias, para que solo así, en la etapa de juzgamiento se pueda hacer ya este contexto de justificación a través de la valoración de la prueba, ¿no? Observando reglas de lógica, ciencia y máximas de la experiencia. Avanzamos. Lo cual también está previsto en el artículo 393, ¿no? Que nos señala que se debe observar estas reglas para la valoración ya de la prueba respecto a la acreditación de hechos postulados, de hechos
planteados por las partes procesales. Muy bien. Entonces, dentro del cuestionamiento, hemos establecido que el 325 tiene una finalidad, mientras que el 158 y el 393 tienen una finalidad diferente para una etapa diferente. 329, ¿qué nos dice el artículo 329? Es la noticia criminal sobre la cual se va a dar inicio a las diligencias. Se tiene la sospecha inicial simple y se necesita una estrategia para transitar a la sospecha reveladora. Por lo tanto, se tiene que cumplir los fines del 330 numeral 2 para llegar a plasmar o anclar conforme al 376 numeral 1 los hechos, ¿no? Los hechos, mejor dicho, los hechos que me revelan la comisión de un delito. Luego, este anclaje de hechos va a necesitar también objetivos que cumplir durante la investigación preparatoria propiamente dicha, de conformidad con el 321. Dentro de esos objetivos, que son varios, está también la búsqueda de las circunstancias, para que solo así lleguemos a la sospecha suficiente, conforme lo prevé el artículo 343, numeral 1, y podamos determinar si formulamos acusación o planteamos un sobreseimiento de conformidad con el 342, numeral 2, y en caso de que se plantee una acusación, se cumpla con la exigencia de validez del 349, tal cual lo plantea el 349. Y recalco ello porque el 349 exige la postulación de hechos y circunstancias. No se trata de que luego se declaren nulas las sentencias porque se le dice al juez de primera instancia, oye, tú no revisaste bien la acusación porque por ahí estaban los hechos y estaban dentro de las circunstancias posteriores, dentro de las circunstancias precedentes, y tú tenías la obligación de extraer la información y construir la hipótesis. No, el juez no construye la hipótesis, al juez le plantean las hipótesis. Entonces, muchos estarán pensando, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo este señor? Nos está diciendo que en los modelos de persecución o en los modelos procesales, tenemos dos modelos procesales. El modelo que justamente Jordi Ferrer Beltrán, ya mencionando a Mirhan Damasca, nos dice que está el modelo destinado a la solución de conflictos, en el cual el proceso lo gobierna las partes, y el modelo que implementa políticas en las cuales los operadores jurídicos están en la obligación de buscar la verdad. ¿Por qué no funciona el modelo en que las partes son las que gobiernan el proceso? Y nos pone una serie de, digamos, situaciones o características. Dice que la idea de justicia es procedimental, no esa justicia de que se llega a la verdad procesal. También nos dice, cuestionando a este modelo de que gobiernan las partes del proceso, dice que el juez juega un papel de árbitro. Es un juez pasivo, es un juez que no dice nada, está tranquilito, y por lo tanto simplemente dirige la contienda, nada más, ¿no? Las partes gobiernan el proceso, ¿no? Entonces señalan que se encargan, y las partes, lógicamente, de acuerdo a sus intereses, van a postular lo que mejor les conviene. Las partes determinan su objeto, las partes determinan los hechos en disputa, las partes determinan las pruebas a actuarse, no se requiere como finalidad la búsqueda de la verdad. Y también nos dice como características del proceso, donde se tiene que aplicar lo que los operadores jurídicos están en la obligación de dar respuesta mediante una tutela jurisdiccional efectiva, es que se tenga que buscar la verdad constantemente, y esto conlleva a que estamos frente a un modelo publicista, ¿no?, del proceso, donde señala que el juez no tiene que ser un mero espectador pasivo,
en la competición entre las partes, dado que tiene que tener una actividad, digamos, una función, un rol activo que garantice llegar a la verdad de los hechos. Claro, cuando Geoffrey Bertrand nos hace esta explicación de estos modelos procesales, que no solamente está en el libro de razonamiento probatorio, sino también en su libro La prueba sin convicción, entre otros libros, nos está hablando de posicionamientos genéricos y que son aplicables los procesos tanto a civiles, laborales, administrativos, como penales, ¿no? En que las partes, por ejemplo, en un proceso civil, tienen el dominio absoluto de sus pretensiones, delimitar el objeto del debate y también postular la prueba que mejor les parece. Sin embargo, si ustedes revisan nuestro Código Procesal Penal, está supeditado a que quien realiza la investigación no es una parte cualquiera, no es una parte particular, es el Ministerio Público que tiene imperativos constitucionales plasmados en el artículo 159, que dentro de los muchos imperativos está defender la legalidad. Y dentro de esa defensa de la legalidad y representación de la sociedad en juicio titular de la acción penal, le asiste un principio que es el principio de objetividad. Por lo tanto, una de las partes persecutoras del delito que dirige la investigación encargada de acopiar la prueba no es una parte particular, como en el proceso civil, sino es una parte del Estado con funciones constitucionales específicas que le permite plantear una pretensión. Por lo tanto, si nosotros queremos señalar de que el juez tiene que encargarse de buscar la verdad, en nuestro sistema procesal no es tan cierto ello, porque quien está encargado constitucionalmente de buscar la verdad procesal a través del principio de objetividad en el cumplimiento de los objetivos de cada etapa procesal, conforme a una estrategia y a una metodología de investigación, es el Ministerio Público. Y la defensa va a plantear oposición a esa pretensión de acuerdo a una determinada estrategia también, que puede ser una estrategia afirmativa, positiva o activa, o puede ser una estrategia de defensa negativa, o puede ser una estrategia de defensa conformada. Solo así se va a concretizar el contradictorio, porque el juez no va a imponer los puntos controvertidos, porque si fuera así, no tendría razón de ser el artículo 158, donde señala en su numeral 2, me parece, o 3, donde señala que las partes pueden llegar a convenciones probatorias sobre aquellos hechos en los cuales no hay debate, en aquellos hechos sobre los cuales no existe contradictorio. ¿No? El juez no podría decir, te desapruebo tu acuerdo y ahora te obligo a ingresar a una etapa de juicio para que sea en el juicio obligado a que descubramos la verdad del suceso delictivo. No, pues. Esa concepción todavía es una concepción heredada del Código de Procedimientos Penales, que a su vez extraída del Código de Enjuiciamiento Criminal, donde fue plasmado que en el sistema, digamos, inquisitorial, el rey delegaba funciones a los jueces para que hagan defensa de la ley y para que busquen la verdad de los hechos en su nombre, ¿no? Entonces el juez instructor, bajo esa concepción normativa, hacía los actos de indagación defendiendo la ley y aplicando la justicia conforme a la verdad de los hechos en una búsqueda permanente. Por eso es que todavía en estos modelos existe esta delegación de defensa de la ley y defensa de la búsqueda de la verdad al juez. Ustedes revisen el artículo 117 de la Constitución Política de España, que señala que la administración de justicia es a nombre del rey y a nombre del pueblo.
mientras que nuestro artículo 138 dice que la administración de justicia es a nombre del pueblo. El artículo 45 de nuestra Constitución Política del Estado nos dice que los que ejercen el poder lo tienen que hacer sujetos a la Constitución y a la ley, ¿no? Y el que defiende el principio de legalidad es el Ministerio Público conforme al artículo 159, porque el juez está habilitado incluso a hacer un control difuso mediante el apartamiento de una norma en defensa de un principio constitucional. Bueno, entonces, en conclusión, nosotros tenemos un diseño legal por el cual el 325 habilita a extraer información para cumplir los objetivos de cada etapa procesal. Y los subsiguientes artículos, como verán el 355, el 356, en adelante, están destinados a que el tratamiento de la prueba sea para verificar la hipótesis y determinar si se accede o no se accede a la pretensión o a la oposición de la defensa. Avanzamos. Entonces, la incorporación de la prueba al proceso tiene que tener garantías, ¿no? Y una de las garantías es el principio de oficialidad, porque vemos muchas veces que se pretende incorporar prueba al proceso. Por ejemplo, se ofrece declaraciones testimoniales en etapa intermedia o incluso en etapa de juzgamiento cuando estas declaraciones no se han tomado en la etapa de investigación. Claro, muchos dirán, oiga, usted no me puede, bajo este tema del principio de oficialidad, usted no me puede limitar el derecho a la defensa que resulta siendo irrestricta, por lo tanto, no se me puede limitar ofrecer medios de prueba. Sí hay una limitación, y una limitación es que justamente toda etapa obedece a una finalidad. Y esta finalidad, bajo el principio de razonabilidad, debe estar justamente sobre la base de la lógica, de la ciencia y de las máximas de la experiencia. Si ustedes tienen acceso a psicología del testimonio, no vamos a encontrar que los seres humanos no tenemos un registro como si fuéramos una computadora de toda la información que percibimos para luego transmitirlas tal cual. No, claro, que nuestra educación bancaria, que nos ha conllevado que memoricemos todo, no significa que en el día a día memorizamos todo y después lo repetimos tal cual. Nuestra memoria funciona de una forma selectiva, de una forma excluyente. Tenemos memoria de largo plazo, de corto plazo, tenemos una memoria episódica, una memoria procedimental, una memoria gramatical, es decir, diferentes tipos de memorias para diferentes circunstancias. Y si un testigo que ha percibido los hechos, digamos, hace 2 años se le ha tomado la declaración en su momento, la cercanía al suceso delictivo va a ser, lógicamente, con mayor, digamos, coherencia, con mejor contextualización del suceso, para que podamos tener por cierta su información vertida. Pero si al testigo lo traemos 2, 3 años después y nunca se le tomó una declaración previa, ¿cómo podríamos confrontar si este testigo, la versión que nos está dando, es o no, digamos, cercana al suceso delictivo? Por lo tanto, hay un tema del principio de oficialidad que va a garantizar que la contradicción, porque este testigo que se ofrezca, ya sea por el Ministerio Público o por la defensa, le permite a la parte contraria también tener conocimiento sobre la existencia de este testigo para ofrecer algún otro testigo que contradiga o a lo mejor también que perciba diferente los hechos, ¿no? Entonces, la contradicción, mejor dicho, el principio de oficialidad garantiza la contradicción debida y evita ¿qué? Evita uno de los principios que, mejor dicho, evita la sorpresa en colisión con uno de los principios que está plasmado en el artículo 1, numeral 3 del Código Procesal, del título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, una vez que la prueba ha sido incorporada al proceso, ya en la etapa correspondiente se puede postular. Se puede postular conforme
cumpliendo reglas de postulación que son tanto para el Ministerio Público como las reglas de postulación para la defensa. Una de estas reglas de postulación es delimitar el aporte probatorio. ¿No? Si ustedes revisan el 349 con el 350, señala que se tiene que señalar el aporte probatorio, lo que también va a ser una exigencia para la admisión de la prueba. Si ustedes revisan el 352, numeral 5, que señala que para admitir la prueba, en el literal A, se tiene que delimitar el aporte probatorio. Y esto es importantísimo porque va a garantizar el principio de congruencia probatoria durante el desarrollo del juicio oral. ¿Para qué? Para confirmar o no las hipótesis planteadas, no para descubrir. No para descubrir. Fíjense la exigencia de los artículos 349 y 350 al plantear como requisito o regla de postulación señalar el aporte probatorio y también la admisión de la prueba. Sigue dándole clic, por favor. Entonces, la postulación de la prueba tiene que garantizar también este principio de igualdad de prueba, y al momento de admitir la prueba tiene que haber este tema de congruencia. No se trata que voy a ir al juicio a descubrir, a indagar, a hacer preguntas indagatorias, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué más sabes. No, quien postula la prueba lo hace sabiendo lo que el testigo va a declarar y lo que necesita que declare en el desarrollo del juicio para acreditar su teoría del caso, para acreditar su hipótesis, no para indagar sobre algo que no conoce, sobre algo que presupone, sobre algo que imagina, ¿no? Solo así se va a ingresar a la actividad probatoria y luego va a permitir una valoración sobre la base de las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica o la ciencia. Avanzamos. Nos gana el tiempo. Avanzamos. Raúl, ¿estás ahí? Muy bien. Hemos visto que durante las diligencias preliminares se tiene que observar el método, tiene que haber técnicas de investigación. Por ejemplo, para los delitos de violencia se aplica este tema de violentos, todo tipo de delitos violentos se aplica el método VERA, ¿no? Víctima, escena del delito, reconstrucción y sobre el estudio del acusado. Se realizan los actos urgentes inaplazables para extraer información. Pero hay algo importante que quiero concluir con ustedes. Es el tratamiento de la prueba testimonial y la prueba pericial. Avanzamos uno más. En la declaración testimonial, por ejemplo, el 166 nos dice que tenemos tres tipos de testigos, ¿no? Testigo directo, el testigo de referencia y el testigo técnico. El testigo directo es el que percibe a través de sus sentidos la información y que luego lo tiene que vertir sin expresar opinión alguna. Tiene que informar lo que sus sentidos han percibido directamente porque ha captado los hechos a través de sus sentidos. Mientras que el testigo de referencia, para que tenga valor, se tiene que cumplir con la exigencia del 158 numeral 2 y 166 numeral 2. Porque el testigo de referencia va a plasmar una información de la cual no lo ha percibido, digamos, directamente, sino lo ha escuchado sobre la base de una información de otra persona que se lo ha contado y que la ley exige que si no se recaba la declaración de la fuente, entonces no podría valorarse positivamente la declaración de ese testigo de referencia. Mientras que el testigo técnico sí está habilitado a expresar opiniones, conceptos. Entonces, al momento de la admisión de la prueba de los testigos, sería interesante que se diga de quién estamos hablando, de que estamos de un testigo técnico, un testigo de referencia y un testigo directo. Muchos me preguntarán, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que ello va a regular las preguntas, porque si estamos frente a un testigo técnico, se le habilita las preguntas de opinión, las preguntas de concepto. Pero si estamos frente a un testigo directo, no está permitido ello. Y si esa diferenciación está debidamente delimitada en el auto de enjuiciamiento, la
El debate durante la actuación probatoria va a permitir regular las preguntas y también resolver las objeciones. La postulación de la prueba testimonial, como lo hemos señalado, está supeditada al cumplimiento de las reglas y dentro de las reglas está el aporte probatorio a obtener. La actuación del testigo, las preguntas directas, está sobre la base del aporte probatorio, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 393 del Código Procesal Penal, señala que el juez no podrá valorar aquellas pruebas que no han sido legítimamente incorporadas al proceso. La admisión de una declaración testimonial delimitando en el autoenjuiciamiento cuál es el aporte probatorio a obtener es aquel que ha sido incorporado legítimamente al proceso y sobre el cual debe versar el directo y el contrainterrogatorio. Si el testigo ha sido ofrecido para acreditar los temas A y B, el directo debe ser sobre el tema A y sobre el tema B. ¿No? No podríamos hacer indagación sobre el tema C, sobre el tema D, sobre otras situaciones, sino sobre el tema A, sobre el tema B. De tal forma que esto también viabiliza que si por A o B la oposición señala, la defensa señala que no hay oposición, que no hay contradictorio, se puede llegar a convenciones probatorias conforme lo habilita tanto el 158 como el 350 numeral 2. Y solo así, al final, cuando declare el testigo sobre un hecho debidamente delimitado, el juez podrá establecer si ese relato es coherente, si es contextualizado porque ha brindado detalles del lugar, del tiempo, que no tiene algún interés en el proceso, que hay ausencia de credibilidad subjetiva que le reste valor y que las versiones dadas por este testigo además se encuentran corroboradas con algunos otros medios de prueba. Solo así determinará su credibilidad, su fiabilidad de la versión que nos da. No se trata de que yo ofrezca testigos y automáticamente, por el hecho de que son mis testigos, ya tienen que establecer la verdad de los hechos, porque un testigo puede mentir. Y para que el juez determine si es creíble o no es creíble, entonces tiene que hacer una valoración. Ahora, como hemos visto al inicio, la percepción de los hechos puede estar influenciada por varios aspectos psicológicos, sociológicos, incluso normativos. Entonces, muchas veces los testigos no es que mientan, sino que han tenido distorsión en la percepción de los hechos, y es algo que también a través de la contextualización el juez puede valorar si es acorde o no con la realidad, si corresponde o no corresponde a la verdad postulada en una hipótesis planteada por el sujeto legitimado. Finalmente, para no aburrirlos más con el tema de la declaración, con el tema pericial, avanzamos. Fíjense, yo les invito a reflexionar sobre el tema este. Raúl ya creo que se fue, ya es hora para irse, pero a ver, Raúl, si estás, una más avanza, por favor. Ah, está, ya está. Pues si ustedes revisan el 173, el 173 nos plantea dos supuestos para nombrar un testigo. El primer supuesto es cuando la ley le encarga al juez o al fiscal que designe un perito. La ley le dice al juez o al fiscal que designe un perito. Esta designación, incluso si ustedes leen el 173, numeral 1, en la parte final del numeral 1, dice, podrá tomar en cuenta la sugerencia de las partes. ¿Por qué la sugerencia de las partes? Porque cuando el juez o el fiscal, ¿por qué el juez? Muchos dirán, ¿por qué el juez si el juez no investiga? Claro, puede ser que estemos frente a una situación prevista en el artículo 134, 135, donde prevé que si no se admite alguna prueba por el Ministerio Público, el juez puede ordenar que se realice alguna otra prueba, ¿no? Entonces, frente a la designación del fiscal, del perito o del juez, puede ser escogido dentro de todos los supuestos que nos dicen el 173, numeral 1.
Mientras que en el 173, numeral 2, dice, no hay necesidad de designar, porque ya tenemos peritos designados por ley. Estos peritos designados por ley son los profesionales. A ver si apagan, por favor, el micro. A ver, un segundito. Ya está. Estos peritos designados por ley son los que trabajan en criminalística y medicina legal en organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica. Yo los invito a leer este tema. ¿Cuál es el problema? Si esto está todo clarito. El problema es que perdemos tiempo en el desarrollo de la actuación probatoria cuando se hacen preguntas de acreditación de los peritos cuando han sido designados por la ley. Solo se habilitan las preguntas de acreditación para saber si el profesional que realizó la pericia es un experto o no es un experto, porque lo está designando el juez o el fiscal. Entonces, en el juicio oral, yo voy a hacerle preguntas si tiene cursos, si estudió alguna especialización, si tiene quejas, si no tiene quejas, para establecer que el perito designado por el juez o el nombrado por el juez o el fiscal reúne las condiciones o no reúne las condiciones que habilitan una fiabilidad en sus conclusiones. Pero cuando la ley le da esa designación, cuando la ley le establece esa designación como un imperativo, conforme al 173, numeral 2, ya no existe necesidad alguna de hacer este tema de acreditación del perito, porque la ley le da el título de perito. Y el título de perito, designado por la ley, ya establece que esta persona tiene la especialidad. Muchos dirán, oh, sí, pero usted sabe que las máximas de la experiencia determinan que muchos que han sido contratados no tienen la especialidad, ni siquiera han seguido cursos, ¿no? Sí, pero eso sería un cuestionamiento ¿a qué? Un cuestionamiento a su contratación, y habría que hacer un cuestionamiento a su relación con el Estado, pero no a un cuestionamiento con el perito. Es como que en el tema de los jueces, ¿no? El juez es especializado en lo penal. A ver, señor, usted para que me juzgue, quiero saber qué especialidad tiene. ¿Usted ha hecho alguna especialización, alguna maestría? No, porque el Consejo no lo hacemos, ¿por qué? Porque ya la Junta Nacional le ha dado el título y ha dado esa, digamos, ese pase o esa habilitación para que desempeñe una determinada función. Cuando la ley designa y señala que sean los de criminalística, medicina legal, ya le está el título de perito. Que no estén, digamos, a ver si me permiten silenciar porque me distrae, yo sé que se quieren ir. Cuando la ley no señala, digamos, este título, y es el juez quien lo nombra, ahí sí existe la necesidad del nombramiento de un perito. Ahora, en el tema del perito de parte, si esta exigencia nos plantea para el perito oficial, lógicamente para el perito de parte tiene que ser de igual magnitud, porque dice, producido el nombramiento del perito oficial, las partes pueden designar los peritos que consideren necesarios, quienes están facultados a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, cuyas operaciones deben esperar la designación del perito. Es decir, nombrado el perito oficial tiene que esperar la designación del perito de parte para que juntos puedan participar en la operación pericial y de esta forma emitir las conclusiones. No es que yo llego a la etapa intermedia o a la etapa de juzgamiento, presento a un profesional y es mi perito. ¿Y quién lo nombró? ¿Cómo participó? No es mi perito, pues. Derecho de defensa. Derecho de defensa sobre cualquier otro derecho. No. Tenemos un principio de legalidad, tenemos una estructura normativa que obedece a una metodología que habilita a extraer información que determine al momento de su valoración una fiabilidad de las conclusiones si es que se ha seguido todo este procedimiento. Bueno, me he extendido un tanto sobre lo previsto.
Acá concluyo. Gracias, colegas. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Una excelente ponencia, doctor Rogelio Serafín Sea Pantigoso, ¿no? Fue titular del Juzgado Penal Unipersonal de Chapampa, de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, quien nos estuvo tocando la prueba de tratamiento y control hoy, 4 de junio, desde las 5 en punto. Bien, agradecemos una vez más. Y por otro lado, mencionamos que hoy se culmina el tercer módulo del plan de capacitación del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, denominado Curso de Mecanismo para el Correcto Tratamiento del Proceso Penal. Bien, teniendo en cuenta esto, de repente algún participante que está en la sala desea hacer su pregunta. La pregunta lo puede realizar a través del chat. No sé si me permite, no sé si me permite. A ver, claro. Bien. Solamente felicitar al doctor Rogelio por la exposición dada sobre este tema, que es muy importante. Es sobre la casación dada en el sentido de que no se puede absolver por cuando la denuncia o los hechos imputados no tiene una imputación concreta necesaria. Sin embargo, nosotros si nos remontamos al artículo 398 del Código Procesal Penal, establece supuestos por los cuales se puede absolver. Dentro de ellas está que el hecho denunciado, que el hecho no constituye delito. Si esto es así, cuando llegamos a la etapa de juzgamiento, la absolución implica insuficiencia probatoria o duda razonable, porque tiene que haber valoración probatoria. Pero si yo digo que el hecho no es delito, ahí no voy a poder valorar pruebas, sino simplemente estoy viendo la construcción práctica del hecho materia que se ha puesto a juzgamiento, y finalmente en el juzgamiento eso no es delito. O sea, no va a haber una sentencia de fondo, sino una sentencia de forma o una sentencia inhibitoria. Por lo tanto, sí se podría sacar una sentencia absolutoria que basado en una sentencia inhibitoria, no basado en la actividad probatoria, sino simplemente por el pronunciamiento de forma, porque los hechos materiales de imputación no construyen adecuadamente los hechos que exige la norma. ¿Qué le parece, doctor, en ese sentido? Doctor, completamente de acuerdo. Y usted lo ha resumido bastante preciso, conciso y bajo el principio de legalidad. Efectivamente, o sea, si los hechos no encajan en la exigencia del tipo penal, ni siquiera deberíamos ingresar a un tema de actuación probatoria, porque ¿qué se va a acreditar si no hay hechos, si hay ausencia de hechos referidos a exigencias del tipo penal, ¿no? Sin embargo, tenemos bastantes seguidores de que el juez tiene que descubrir la verdad y el juez, en pocas palabras, tiene que investigar, pues, ¿no? Tiene que investigar. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Su audio, doctora. Perdón. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Perdón, por la respuesta, doctor. Y por la pregunta, Martín Cárdenas Mesa. De repente, alguno más en la sala que desea hacer alguna consulta. De no ser el caso, vamos a estar invitando para que puedan hacer, poner o visualizar en el aula virtual el diploma que tenemos preparado para el doctor que acaba de dar el tema. Ahí tenemos la constancia, el certificado. La constancia otorgado a Rogelio Serafín Sea Pantigoso, ponente de la prueba, tratamiento y control, por haber asistido en condición de ponente, en el tema de la prueba de tratamiento y control realizado en la modalidad virtual el 4 de mayo, organizado por el Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Bien, muchas gracias, doctor. Una vez más agradecemos de parte de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. A continuación, vamos a realizar un test, ya que se han culminado los 8
se han culminado los ocho módulos, entonces vamos a invitar a que puedan ser parte de este test. Los invito. Muchas gracias.